Miren ustedes que acabamos de pasar por el evento del Día de los Enamorados y el Día de la Amistad, y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo deben haber optado, ¿no?, por hacer un gasto muy grande para impresionar a la pareja, como si de alguna u otra forma una muestra conductual, material, no puede ser un gesto que convenza a nuestra pareja de que efectivamente lo queremos o la queremos mucho. Pero muchas veces, pasa con frecuencia, nos excedemos en el regalo o en la forma o en la respuesta que nosotros pensamos debemos tener por esa atención. Y muchas veces, sin darnos cuenta, desproporcionamos tanto nuestra expectativa de cómo va a responder como esa conducta va a generar un resultado. Debemos habernos preguntado muchas veces, ¿qué me pasa cuando me enamoro? Parece que me volviera loco o me vuelvo obsesivo. No quiero saber dónde está. ¿Por qué me deja en visto? ¿Por qué me hace esto? 10 de la noche, 11 de la noche, 1 de la mañana y uno pegado a su celular esperando que le contesten, cuando probablemente no vaya a pasar. Pero uno ni siquiera puede emplear la lógica de que no creo que me conteste a las 3 de la mañana, ¿no? O la gente no duerme a esa hora. Por eso que el día de hoy vamos a tratar este tema, pero desde un aspecto más neurocientífico. Quiero que ustedes vean cómo la naturaleza no se equivoca. Nos prepara para tener conductas que inclusive podrían salir de nuestro control porque hay una comanda importante con respecto a la especie, con respecto a cómo nosotros debemos sobrevivir, con respecto a cómo nosotros debemos intentar que nuestro mensaje genético transgreda los tiempos más allá de nuestra propia vivencia. Entonces el día de hoy vamos a hablar por qué el amor me vuelve loco cuando lo encuentro y cuando lo pierdo. Probablemente estemos claros de que todas las teorías científicas modernas del comportamiento emocional, casi sin excepción, tiene origen en Charles Darwin. Y Charles Darwin nos dijo, pues, miren señores, a través de su libro El origen de las especies y la expresión de las emociones en el hombre y los animales, nos puso bien claro que aparentemente la supervivencia de las especies comandaban la conducta de ellas y por lo tanto cualquier cosa que pusiera en amenaza la supervivencia del individuo o de la especie debía ser resuelta casi naturalmente por una conducta inclusive inconsciente. Y entonces el más poderoso tenía que vencer. Pero Darwin tuvo una dificultad muy seria al plantear su teoría, y es que le generó un gran dilema el no poder explicar los comportamientos instintivos innatos que emergen en el periodo perinatal. Es decir, Darwin no podía explicar cómo la madre que estaba gestando ya estaba en condición de poder cuidar, de poder proteger, inclusive sin haber visto al recién nacido sobre todas las cosas. Y si el recién nacido nacía débil o ciego o sordo, ¿qué debió hacer la madre? Según la teoría de las especies, dejarlo que muera. Pero eso nunca pasa. Y entonces, ¿cómo podría explicar este comportamiento instintivo en ese periodo perinatal del desarrollo? ¿Y cómo podía explicar los comportamientos de la madre y el niño? Esa conexión que hacen cuando el niño recién nace y lo primero que hace es mirar a la madre. Recuerden ustedes que el órgano sensorial que el ser humano madura primero es el de la visión. Este órgano sensorial de la visión es el que va a comandar todo posteriormente. Nuestra atención, nuestra concentración, nuestra capacidad para poder ver la emoción del otro, nuestra capacidad para ponernos en el pellejo del otro, que es un proceso muy importante para el ser humano. Y el niño, cuando nace, lo primero que hace es ver a su cuidador y sentirse protegido. Y desde el momento que nace y ve al cuidador, su cerebro se comienza a moldear. Su cerebro comienza a prepararse para la adultez. Porque esa situación le va a generar, primero, seguridad. 2, la sensación de que su vida siempre va a estar relacionada con otro ser humano. Y eso es fundamental para la supervivencia de la especie. Y entonces el origen y la naturaleza de las emociones que se adquieren tienen dimensiones ideológicas, ¿no? ¿Qué es primero? Competir
y dominar o empatizar y cuidar? ¿Se han hecho esa pregunta? Y yo les puedo asegurar que lejos lo primero es empatizar. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros somos mamíferos que tenemos la necesidad del otro. Nosotros somos mamíferos llamados mamíferos altriciales. ¿Qué es un mamífero altricial? Es un mamífero que cuando nace necesita del cuidador para sobrevivir. Si no, muere. ¿Qué sucede cuando el niño nace? Si el niño nace y no tiene quien lo cuide, va a morir de hambre, de frío, ¿no es cierto? En cambio, cuando un ternero nace, ¿qué es lo primero que hace? Se para y come el pasto. Ya está preparado para eso. Nosotros no. Y entonces cuando yo les hablo de empatizar, les estoy hablando de algo que va mucho más allá de las propias emociones. Y es la capacidad de unirse con el otro para poder sobrevivir. ¿Y eso qué garantiza? Uno, la supervivencia del individuo que acaba de nacer, pero también la supervivencia de la especie. Necesitamos estar juntos desde el principio de nuestra vida. Esta es la razón por la cual John Bowlby plantea la teoría de la intersubjetividad innata. ¿Qué significa esto? Que cuando el niño nace, ya tiene conciencia del otro, ya sabe que hay otra persona, ya sabe que hay otro individuo con el cual se va a relacionar y va a ser de esta forma posible que él sea protegido y cuidado hasta que esté en condiciones de poderlo hacer solo. Y ustedes me dirán, Alberto, ¿a qué edad? Más o menos entre los 3 y los 4 años. Entonces es necesaria la empatía, es necesario el vínculo, es necesario el apego para poder sobrevivir.